Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias a la mesa del Congreso, empezando por su presidente. Me vais a dejar que empiece saludando a nuestro secretario general, a Teo. Es decir, yo le quiero agradecer muchísimo que esté aquí, pero sobre todo le quiero agradecer a Teo algo que él viene haciendo con el Partido Popular y que estoy seguro que lo va a seguir haciendo. Le quiero agradecer la disponibilidad. Teo, da igual, es verdad, la hora del día o de la noche a la que le llames y le llames para lo que le llames. Tenemos un secretario general que siempre está ahí. Quiero agradecerlo a Fernando López Miras. Fernando, con Teo, hacen un tándem muy importante y hacen un tándem en el que el Partido Popular de Aragón nos queremos fijar también en algo que hicieron muy importante. Ahora que todo el mundo dice que el Partido Popular está a la lista, a la cabeza de las encuestas, a las encuestas le empezamos a dar la vuelta cuando tuvimos lo que tuvimos en Murcia para darle la vuelta a la moción de censura. Ahí empezó la remontada del Partido Popular. Y eso se debe a Fernando López Miras y a Teodoro García. Quiero saludar a nuestros amigos a nuestros vecinos, a nuestros buenos vecinos de Cataluña y también a nuestros buenos vecinos de La Rioja, que han tenido la deferencia de venir a acompañarnos y quiero agradecérselo de verdad. A nuestros vicesecretarios, a Ana y a Jaime. Jaime, me vas a permitir que lo haga especialmente con Ana, tú lo entiendes, ¿no? Es decir, porque Jaime representa el espíritu, ¿no? Representa a Galicia en el comité de dirección, pero Ana representa a Aragón en ese comité de dirección y, por lo tanto, yo quiero hacerlo con Ana especialmente porque Ana es de aquí y la sentimos de aquí. Muchas gracias, Ana. Quiero agradecérselo a muchísima gente que ha venido a vernos desde otros sitios, especialmente al alcalde de Alicante. El alcalde de Alicante representa a todos nuestros compañeros en la FEM. Para mí es un orgullo y un ejemplo de un alcalde que sabe hacerlas bien las cosas. Como Enma es de casa, pero ambos dos son compañeros en la FEM y también quiero agradecéroslo en nombre de todos los alcaldes que estos días, con los cambios en el Congreso, les hubiera gustado también estar con nosotros, pero no han podido. Seguro que me olvido a alguien, pero disculparme, que si no vamos a tener poco tiempo para votar. Muchas gracias a todos los que habéis querido acompañarnos y seguro que luego tendremos la oportunidad de saludar a más gente. Le doy las gracias al presidente de la Mesa del Congreso, a toda la comisión organizadora del mismo, a los miembros de la mesa, a los compromisarios de este Congreso, de este 14º Congreso Autonómico. Muchas gracias a todos vosotros. Me vais a permitir que empiece mi intervención hablando de nuestro partido, de la dilatada trayectoria y de todo lo que ha significado y representa en la historia de la comunidad autónoma. Una historia que nos ayuda a comprender mejor lo que somos y a lo que nos compromete pertenecer al Partido Popular de Aragón. Un partido que ha gobernado esta tierra en 2 ocasiones. La primera vez lo hizo en la legislatura del año 95 al año 99, cuando nuestro añorado y querido Santiago Lanzuela fue presidente. Lo volvió a hacer del 2011 al 2015, en un periodo que ocupó la presidencia mi buena amiga Luisa Fernanda Rudy, que está aquí con nosotros. Un partido que ha tenido responsabilidades ejecutivas en los gobiernos presididos por Hipólito Gómez de las Rozas y por el ya fallecido Emilio Iroa, en los últimos años de la década de los 80 y también a principios de los 90. Un partido que ha estado en los acuerdos y en los consensos sobre asuntos más importantes de nuestra historia autonómica, como fue la aprobación del Estatuto de Autonomía o la firma de acuerdos esenciales como el Pacto del Agua, entre otros muchos. Y yo hoy lo que quiero hacer es reconocer aquí, de forma expresa, la entrega, el trabajo y la dedicación de tantos y tantos compañeros que dieron lo mejor de sí mismos en nombre del Partido Popular, en nombre de la defensa de los intereses generales de los aragoneses. Y lo quiero hacer personalizando en algunos de ellos, por su especial desempeño y significado. Queridos amigos, no podemos ni debemos olvidar lo que nosotros, el Partido Popular de Aragón, ha hecho por esta tierra. Y en esa nutrida hoja de servicios cobra
especial relevancia un gran presidente de Aragón y también del partido. Me refiero a Santiago Alanzuela, del que quiero resaltar su visión y su apoyo en algunos de los asuntos y materias como fueron las denominaciones de origen del aceite o del vino, así como la firme apuesta que Santiago hizo por el sector de la nieve, que son sectores estratégicos en el presente y en el futuro de nuestra comunidad. Algunos años después, y tras haber sido la primera mujer alcaldesa de Zaragoza y la primera mujer presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudy volvió a hacer historia y fue la primera mujer en ocupar la presidencia de la comunidad autónoma para llenarla de rigor, para llenarla de coherencia, altura de miras en defensa del interés público. Rasgos todos ellos que siempre han caracterizado la gestión de Luisa en cualquiera de los cargos que ha desempeñado. Tenemos que darles a ambos gracias infinitas por el legado de sus gobiernos y de sus presidencias. Un ejemplo que nos va a guiar, sin duda, en la gestión futura de nuestro partido al frente de las instituciones y si somos merecedores del apoyo mayoritario de los ciudadanos. No tampoco quiero olvidarme de mis predecesores en la presidencia del Partido Popular de Aragón. Sin su tarea, sin su dedicación y la de los equipos que les acompañaron, no hubiera sido posible consolidar nuestro partido como lo que es hoy, un partido de gobierno. Una formación sólida que da estabilidad y certeza a los aragoneses y que antepone los intereses generales de Aragón a cualquier otro que sea legítimo, como nos acaba de recordar nuestro secretario general. Gracias también a mi querido Gustavo por dirigir este partido en los años difíciles, por trabajar sin descanso, por recorrer Aragón y por defender los principios y los valores del partido allí donde estabas y siempre donde era necesario. Gracias. Gracias igualmente a José Ignacio por los años anteriores incluso a la refundación del Partido Popular en los que tuviste la responsabilidad de presidir el partido en Zaragoza y en Aragón. Queridos amigos, hoy es el día en el que queremos traer a nuestro recuerdo colectivo a alguien que es memoria e historia no solo de nuestra tierra, sino de todos los españoles y referente de los valores más nobles y extensos de la libertad y de la democracia. Querido Manuel, esta mañana hemos podido comprobar cuánto valoramos y cuánto recordamos a quien fue nuestro presidente, nuestro compañero y nuestro amigo. Y como nos llena de orgullo haberle conocido y haber sido sus compañeros en el Partido Popular de Aragón. La vida y la obra de Manuel Jiménez Abad se escriben con letras de oro y están estrechamente unidas a las palabras libertad y democracia. Valoramos y reconocemos a un hombre bueno, un hombre culto, pero sobre todo a un político que defendió la libertad y los derechos de todos con lo más preciado que tenemos, la vida. Contar con ese ejemplo de coherencia y de valentía va a ser un acicate y un orgullo para nosotros. Defender las mismas ideas por las que Manolo perdió su vida nos obliga a todos los militantes del Partido Popular de Aragón a un plus de coherencia en nuestra acción política. A mí, sin duda, me exige darlo todo desde hoy al servicio de nuestro proyecto político y las ideas que lo sustentan. Estar a partir de hoy en esta orla de nuestra historia, flanqueado por estos presidentes, es un honor, un privilegio y una responsabilidad que hoy asumo ante todos vosotros, legítimos representantes de los miles de afiliados del Partido Popular de Aragón. Pero, queridos amigos, todo de lo que os acabo de hablar
os anuncio ya en el nuevo organigrama las personas de las que acabo de hablar van a formar parte de ese comité ejecutivo a través de un consejo asesor. Va a ser una fortuna poder contar con su ayuda y con su buen consejo. Y quiero aprovechar también en este momento para recordar a la organización juvenil de nuestro partido. Sin nuevas generaciones, la historia del Partido Popular no sería la misma y seguramente la mía personal tampoco. Gracias por lo que habéis sido, que lo conozco bien, gracias por lo que sois, pero sobre todo por lo que debéis ser en el futuro del Partido Popular. Pero dicho todo lo anterior, sabiendo de dónde venimos, qué somos, hoy estamos aquí celebrando el 14º Congreso del Partido Popular en Aragón. Y lo hacemos desde la cohesión de un proyecto, con unidad de acción y con unidad de afiliados, convencidos de nuestra validez y de la eficacia de nuestras propuestas, así como con la convicción de nuestros principios y la defensa de nuestro ideario político. Esta mañana se ha despedido de la presidencia del Partido Popular en Aragón Luis María Beamonte. Y lo ha hecho como es él, con humildad y con sinceridad, con la convicción de estar haciendo lo mejor para su partido. Han sido muchos los servicios que Luisma ha hecho a nuestro partido, muchas horas y muchísimas horas de intenso trabajo. Tantos y tantos pueblos y ciudades que has visitado de nuestra comunidad. Todos sabéis de la prudencia, de la cercanía y de su capacidad de trabajo en equipo. Pero yo, Luisma, quiero decirte una cosa, Luisma. Hoy no te vas, no puedes irte, ni quieres irte, ni además queremos que te vayas. Hoy pasas a un nuevo destino, a una nueva situación dentro de este gran partido que es el Partido Popular de Aragón. Estoy seguro de que nos vas a seguir ayudando como el primero en conseguir todo lo que todavía nos tenemos que proponer. Querido amigo y compañero, presidente Beamonte, seguimos adelante y hoy quiero darte las gracias por darme el relevo y por la forma en lo que lo has hecho. No lo olvidaré nunca. Queridos compromisarios del 14º Congreso, ¿qué quiero para este partido? Quiero unidad, quiero trabajo, humildad, proactividad y coordinación. La unidad de acción es un requisito imprescindible en política. El trabajo diario permite conseguir objetivos y llegar a la meta. La humildad es esencial para reconocer nuestros errores y mejorar. Una actitud propositiva es síntoma de que nos consideramos parte de un proyecto al que queremos sumar. Coordinar esfuerzos, informaciones, opiniones, objetivos es la forma de hacer grande a este partido. Ese proyecto al que me refiero pretende ser mayoritario e integrador, centrado en Aragón, para mejorar la vida de los aragoneses y el bienestar de las familias. Un proyecto que va a estar centrado en vertebrar nuestra comunidad autónoma, corrigiendo las desigualdades territoriales, que dé respuesta a los problemas de la España despoblada, aprovechando sus oportunidades a través de la revolución digital y de las telecomunicaciones. Un proyecto centrado en mejorar las infraestructuras que vertebran nuestro territorio y que nos conectan con un entorno nacional e internacional desde nuestra privilegiada posición estratégica. Un proyecto centrado en ayudar a los emprendedores, a los autónomos, a los pequeños empresarios que tanta iniciativa y talento aportan al futuro de nuestra tierra. Un proyecto que permita situar a Aragón en la vanguardia de la nueva economía europea y la mundial. Un proyecto centrado en intensificar las potencialidades de esta tierra, la logística, la nieve, la agricultura, nuestro patrimonio cultural.
Un proyecto centrado en la importancia del Valle del Ebro como concepto económico básico, que impulse el desarrollo hidráulico y el sector de la nieve, que defiende las conexiones ferroviarias con Europa. Un proyecto centrado en activar la economía, basado en la colaboración público-privada y en la reducción de impuestos. Un proyecto centrado en el futuro, en las nuevas tecnologías, en el medio ambiente, en la diversificación y en la mejora de las energías, así como en la digitalización de la economía y de nuestra administración. Porque creemos que hay otra forma de gobernar, más solvente, más eficaz, más transparente, más cercana, que anteponga siempre el interés general a cualquier otro, por legítimo que éste sea. Queridos compromisarios, quiero que nuestro partido ambicione ganar, gobernar e implementar nuestras ideas en la gestión de las instituciones para dar solución a los problemas de los aragoneses. Pero esta ambición debe ir inexorablemente unida al deseo individual y colectivo pleno. Yo estoy ilusionado por conseguir este reto y os quiero pedir a todos la mayor implicación posible. Lo conseguiremos sumando esfuerzos, haciendo kilómetros, metiendo horas, visitando pueblos, haciendo listas, atendiendo y solucionando los problemas de los pequeños de todos y cada uno de los ciudadanos, escuchando con mucha atención, escuchando las demandas y las propuestas de personas y también de colectivos. Todo suma, todo ayuda. El Partido Popular tiene que estar en la calle, muy atento a lo que se dice y a lo que se comenta por parte de la gente. Quiero a nuestro partido como una herramienta que sirva para ayudar a resolver problemas, como un canal de comunicación de ida y de vuelta, abierto a la sociedad, un altavoz que no tiene una voz, que tiene un instrumento útil, ágil, cercano, solidario. Hay causas que son justas y el Partido Popular debe estar en la primera línea para defenderlas. Y hoy os quiero poner solo dos ejemplos. Tenemos que estar en la calle para defender al sector agrario y ganadero, en defensa de sus demandas y en reconocimiento y gratitud a su trabajo durante todos estos años, pero especialmente durante la pandemia. Y tenemos que apoyar las peticiones de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, colectivos que tanto han hecho durante estos años por nuestras libertades, por nuestra seguridad en democracia y que hoy se encuentran abandonados y maltratados. Y así, con tantos y tantos que sufren, nadie les sana, que gritan y que nadie les escucha. El Partido Popular de Aragón tiene que estar al lado de los más desfavorecidos, ser consuelo y ayuda para quien sufre, catalizador de las causas justas y altavoz de los que no pueden hacerse oír. En esa actitud os necesito, porque somos muchos y abarcamos los 731 municipios de Aragón. Tenemos que estar en el día a día de la gente, compartiendo alegrías, actos lúdicos, acompañando también a los más necesitados. Queridos amigos, ser del Partido Popular es signo de compromiso con todo cuanto ocurre en nuestro entorno. Ser del Partido Popular es vocación de servicio. Ser del Partido Popular es querer mejorar las cosas y ayudar a quien lo necesita. Ser del Partido Popular es creer que se puede conseguir y hacerlo. Es tener ilusión por un futuro mejor. Ser del Partido Popular es pensar en grande, soñar en oportunidades para nuestra tierra. Ser del Partido Popular es participar en impulsar proyectos disruptivos y transversales que nos vayan a aportar riqueza para todos. Así de ser de nuestro partido. Un partido sin miedo a nada y sin miedo a nadie. Abierto a la sociedad, con esperanza en el futuro, propositivo, cercano, solidario.
Un partido con alma, porque para hacer otras cosas ya están otros. Porque ser del Partido Popular no lo puede ser cualquiera. Queridos amigos, todos sois necesarios, todos sois importantes y solo con el trabajo de todos lo vamos a conseguir. Por eso quiero a gente entregada, activa, propositiva. Quiero gente con hambre de victoria, que no mire el reloj ni el calendario, dispuesta a entregar lo mejor de sí mismo y a trabajar con ganas e ilusión. Quiero, queridos compromisarios, quiero que en este día importante y en presencia de todo el partido, resaltar la labor incansable e impagable de las tres estructuras que el partido en la provincia viene llevando a cabo, y lo quiero significar en los tres presidentes provinciales. Tengo que agradecerles a los tres su lealtad al partido, su cercanía con los afiliados, su gestión diaria en el territorio y su ímpetu para llevar mensajes y propuestas hasta el último pueblo de Teruel, de Huesca y de Zaragoza. Gracias de corazón a Joaquín, a Gerardo y Ramón, por lo que ya dais y por lo mucho que le vais a seguir dando a nuestro partido. Sé de vuestra lealtad, sé de vuestro apoyo y de vuestro trabajo. Lealtad, apoyo y trabajo que lo que yo quiero es devolveros en justa reciprocidad hacia lo que sois, hacia lo que representáis y en beneficio de todo Aragón. Queridos amigos, necesitamos a nuestros alcaldes. Os necesito dando lo mejor de cada uno a nuestros vecinos. Os lo dice alguien que ya es alcalde como vosotros, que tiene vuestros problemas, que comparte vuestros anhelos y que disfruta cada día del honor de ser alcalde de su ciudad. Pero también necesitamos a los concejales gestionando sus delegaciones, a los diputados provinciales defendiendo los intereses de los pueblos, a los consejeros haciendo comarca, a todos apoyando a los afiliados y al partido entero decidiendo nuestro proyecto político. Queridos compromisarios, antes de dar lectura a la lista de cargos y responsabilidades de cuantos me van a acompañar en esta ilusionante travesía que hoy iniciamos, quiero dejar algunas cuestiones claras en relación a la estructura organizativa de nuestro partido. Quiero a todos los cargos públicos a pleno rendimiento, en contacto permanente con los ciudadanos y haciendo su trabajo. Y me vais a permitir que tenga una mención especial para el Grupo Parlamentario del Partido Popular en las Cortes de Aragón. De la acción de este grupo parlamentario desempeñe dependerá un porcentaje elevado de nuestro éxito. A la labor de oposición deben dedicarse con ahínco y vehemencia todos y cada uno de los diputados autonómicos. Sois fundamentales, todos sois fundamentales. Sois la punta de lanza de nuestra acción política, quienes vais a dotar de notoriedad y de fortaleza al proyecto del Partido Popular en Aragón. Todos los aquí presentes contamos con un bagaje político determinado, con una historia personal y política. Pero para mí solo va a contar desde hoy la actitud, el trabajo, la ilusión y la determinación con la que todos y cada uno de nosotros afrontemos los retos que hoy hacemos nuestros. Por eso, sobre la mesa, todos tenemos una hoja en blanco por escribir hacia ese futuro al que aspiramos. A nadie se le va a valorar por lo que hizo o por lo que no hizo, por lo que pudo o por lo que no pudo hacer, ni siquiera por quién lo hizo o con quién lo dejó de hacer. Todos tenemos sitio en este proyecto. Con todos cuantos quieran trabajar, voy a contar y a todos quiero escuchar. Los alcaldes y los concejales sois muy importantes,
en este proyecto. Y por ello también quiero contaros que he planteado la creación de un órgano de participación activa que sirva de correa de transmisión con los ciudadanos. Un órgano para debatir propuestas, coordinar acciones y estar en permanente contacto con la calle. Va a ser el Consejo Territorial del Partido Popular en Aragón. Y fijaremos sus competencias y ámbito de actuación en los próximos días, semanas, pero para cuya cohesión permanente traigo una propuesta que ahora pasaré a enunciaros. Dicha comisión permanente del Consejo Territorial se integrará en la totalidad dentro de la ejecutiva del partido. Queridos compromisarios, no doy más importancia a los cargos orgánicos que a los institucionales. Ambos son igualmente importantes. Ni quien tenga una responsabilidad en el partido tiene asegurada su presencia en una lista electoral, ni quien no esté en los cargos orgánicos va a dejar de tener oportunidades para ser o para seguir siendo cargo público en este partido. Vamos a asignar tareas y podéis estar seguros de que lo que vamos a valorar es cómo se han gestionado desde la más absoluta imparcialidad. Todas las tareas van a ser importantes. Todas las funciones van a ser necesarias para llevar adelante nuestra agenda política. Unos dando la cara en las instituciones, otros desde el desempeño de las responsabilidades orgánicas, en tareas de implantación territorial, en la configuración de listas electorales o en la formación de nuestros cuadros políticos. Pero sin la labor coordinada de todos no es posible nuestro objetivo. Por ello, os digo que todo es útil, que todo va a sumar. Nadie es imprescindible, pero todos somos necesarios. Si somos capaces de hacer bien lo que nos asigna, el éxito va a estar garantizado. Queridos amigos, en la estructura que hemos diseñado para este nuevo mandato orgánico, hemos querido enmarcar y diferenciar con claridad órganos de dirección y gestión de los de representación y participación. Todos van a ser necesarios en la vida de nuestro partido y del acierto en su conformación equilibrada va a depender sin duda que la organización funcione como queremos, que funcione de forma eficaz. Por ello he creído oportuno hacer un comité amplio, cohesionado y representativo de las 3 provincias. Y a la vez un equipo de dirección dedicado en plenitud a un trabajo de planificación de la actividad política y del seguimiento de cada uno de los planes y programas de nuestra acción pública, como de su traslado a la militancia y a la sociedad. Hemos buscado una renovación ordenada de la gestión ejecutiva, unida a la más amplia participación en el resto de los órganos colegiados. Y para ello os presento ante todos vosotros un equipo solvente, un equipo compuesto por mujeres y hombres capaces de trasladar nuestro mensaje a la sociedad. Un equipo ilusionado en conseguir un futuro mejor para todos. Un equipo responsable de la enorme tarea que asume a partir de hoy. Un equipo que va a estar orgulloso de representarnos a todos y de estar cercano a los militantes. Un equipo en permanente coordinación con los cargos públicos. Un equipo, en definitiva, dedicado al 120% de sus capacidades y con algo extraordinariamente importante: hambre de victoria. Esa victoria nos hará gobernar en las principales instituciones de nuestra comunidad. Y ahora os quiero pasar a leer a las personas que me van a acompañar y que, junto a los miles de militantes que aquí estáis representados, representáis esa ilusionante tarea. Como todos sabéis, la secretaria general será Ana Alós.
Un lujo de secretaria general. Y los 21 vocales, por orden alfabético, van a ser Pedro Anía, Mario José Verges, Ruth Bravo, Judith Budíos, Fernando Camps, Patricia Cabero, Natalia Chueca, Eva Pilar Domene, Celia Durbán, Ignacio Espot, Rocío Feliz de Vargas, Susana García, José Luis Lapetra, Octavio López, Ángel Lorén, Jesús Martínez Gil, Ángel Mate, Marta Montaner, María Navarro, Pedro Navarro y Rubén Navarro. Y todos estos navarros no son familia mía. A continuación os voy a pasar a enumerar los miembros del comité de dirección, que por supuesto se quedará abierto a posibles incorporaciones. Los vicepresidentes autonómicos, el presidente del PP en Zaragoza, Ramón Celma, el presidente del PP en Huesca, Ricardo Oliván, y el presidente del PP en Teruel, Joaquín Juste. La secretaria general, como todos sabéis, Ana Los. El coordinador de presidencia, que será Octavio López. La adjunta a la Secretaría General, que será María Navarro. Los vicesecretarios, que son vicesecretario de Organización, Pedro Navarro, que además asumirá la coordinación de las áreas internas del partido. El vicesecretario de Política Local, que será Elma Buch, que además asumirá la coordinación de las áreas de proyección externa del partido. La vicesecretaria de Política Autonómica, que será Mariano Orós. El vicesecretario de Estudios y Programas, que será Eloy Suárez. El vicesecretario de Acción Electoral, que será Alfonso Mendoza. La vicesecretaria de Comunicación, que será Tatiana Gaudes. La vicesecretaria de Formación, que tendrá Jesús Fuertes. La vicesecretaria de Política Educativa, que será Pilar Cortés. La vicesecretaria de Acción Institucional, que será Rocío Dibar. Y el vicesecretario de Desarrollo Económico, que será Ricardo Oliván. La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, que será Natalia Chueca. La vicesecretaria de Políticas Sociales, que será Ana Marín. La vicesecretaria de Administraciones Públicas y Hacienda, que será Mamen Susín, y el vicesecretario de Digitalización y Nuevas Tecnologías, que será Juan Carlos Gracia Suso. Al comité de dirección se incorporarán los portavoces de los ayuntamientos de Zaragoza, de Huesca y de Teruel, el presidente del Consejo Territorial, que será el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, así como el presidente o la presidenta autonómica de Nuevas Generaciones. También quiero que estén con nosotros en ese comité de dirección Manuel Jiménez de Larraz y Manuel Blasco. Manuel Blasco, a su vez, será el presidente del comité electoral. La secretaria de ese comité electoral será Susana Cobos. El presidente del Comité de Derechos y Garantías será Fernando Ledesma. El secretario del Comité de Derechos y Garantías será José Antonio Laguens. El Consejo Asesor estará compuesto por 9 miembros. La presidencia recaerá en Luisa Fernanda Rudy y los siguientes vicepresidentes, empezando por Luis María Beamonte, por Gustavo Alcalde, por José Ignacio Senao. La secretaria será Carmen Pobo y en calidad de vocales estarán Ricardo Canals, Rosa Plantagenet, José Pedro Sierra y Antonio Suárez. En el Consejo Territorial, cuya comisión permanente estará compuesta por 25 miembros que se incorporarán al Comité Ejecutivo. Su presidente, como ya he dicho, será José Manuel Aranda, el alcalde de Calatayud. Su vicepresidente será Fernando Torres, el alcalde de Barbastro. Otro vicepresidente que será Ricardo Altabás, el alcalde de Cantavieja. Actuará como secretario de el secretario ejecutivo de Política Municipal, Eduardo Guayar. Y los 22 vocales ya han sido designados en sintonía con los 3 presidentes provinciales. También se incorporarán a este comité ejecutivo. Serán los alcaldes de Tarazona, de Tauste, de Figueruelas, de Illueca, de Maella, de Belchite, de Sabiñán y Olvés, por la provincia de Zaragoza, de Sallén de Gállego, de Chimillas, de Argavieso, La Sotonera, Las Cuarre, Fraga, Monzón, por la provincia de Huesca, y Arcos de Salinas, Beceite, Alcolisa, Albalate del Arzobispo, Libros, Muniesa, Ejulbe, por la provincia de Teruel. El responsable de la oficina de cargo público será Vicente Atarés. El responsable de los miembros del comité y los secretarios ejecutivos y secretarios de área ya han sido hablados con los presidentes provinciales
serán nombrados en la primera reunión que celebremos en el Comité Ejecutivo en los próximos días y me vais a permitir que los demos a conocer, por lo tanto, en los próximos días. Por último, los 22 vocales de la Junta Directiva Autonómica que presento en mi candidatura serán también los siguientes por orden alfabético: Juan Pablo Artero, Nicolás Baena, Martín Benedé, Pilar Bernat, Alfredo Bielsa, Pablo Blanquet, Santiago Burgos, Antonio Camps, Javier Catalán, Jorge Severri, María Jesús Espinosa, José Herrero, María Ángeles Izquierdo, Carmina Lázaro Alcoy, María Carmen Lázaro Domínguez, Raquel López Grima, Tomás Riesgo, Óscar Luengo, Frederic Montaner, Ana Oliván, José Gabriel Pérez y Blanca Puyuelo. Y con esto acabo y os pido un fuerte aplauso para todos ellos. Queridos compromisarios, antes de terminar, me vais a permitir que en este momento haga un reconocimiento a mi familia. Queridos compañeros, también quiero hacer una mención especial para mi equipo en el Ayuntamiento y en concreto para el Grupo Municipal del Partido Popular. Han sido 7 magníficos concejales que duplican su esfuerzo y su dedicación en la gestión de la ciudad de Zaragoza, la capital de Aragón. Un grupo municipal del que quiero destacar 2 cualidades. La primera es la pasión de cada uno de ellos que pone en el día a día en representar y en trabajar por y sus vecinos. Y la segunda es la unidad y la altura política que han demostrado en situaciones nada fáciles, como la de gobernar en Zaragoza cuando heredamos una quiebra económica y una pandemia de por medio. Una gestión que ha sido dura, sacrificada, poco agradecida, pero que está logrando revertir esa sensación de abandono y de desprestigio en la que había estado el ayuntamiento en la anterior etapa. A María, a Ángel, a Patricia, a Natalia, a Alfonso, a Carolina y a Paloma, muchas gracias. Gracias por vuestra labor, por vuestra actitud y por todo cuanto aportáis y vais a seguir aportando al partido. Gracias también al equipo que nos acompaña en el Ayuntamiento en la gestión diaria. Queridos compromisarios, ahora sí que quiero terminar mi discurso de presentación y lo quiero hacer hablando de alguien que ha marcado mi trayectoria política, de quien seguí buenos consejos y al que considero un referente político y personal. Hablo de Pepe Tarés, con quien trabajé incansablemente. Quien me enseñó que su ejemplo significaba trabajar 12 horas diarias y dedicar la vida a lo mejor posible, a la política, a estar cerca de la gente, a intentar solucionar sus problemas cotidianos, a ser humilde, a ser afable en la confrontación de ideas, tenaz en la defensa de los principios, así como generoso en la victoria. Pepe todo lo hizo siempre con la vehemencia propia de quien está convencido de lo que piensa. Pero Pepe me enseñó también a la moderación en las formas, unida a la contundencia en la defensa de los valores. Esa es, creerme, una buena forma de conseguir los objetivos políticos que uno se propone. Estas son las virtudes de alguien a quien admiré y a quien recuerdo en mi hacer político. Hoy, queridos compañeros, me presento ante vosotros
mi candidatura a la presidencia de nuestro partido. La presento con esa humildad, con entrega, con ese compromiso que todos merecéis. Y lo hago con enorme agradecimiento hacia todos a cuantos me habéis empujado e instado a que lo hiciera. Siempre con la máxima responsabilidad, con entusiasmo, con el honor y con el orgullo de estar en el mejor partido, para poder contar con los afiliados más activos, los cargos públicos más solventes y la mejor organización. Hoy me presento ante vosotros con fe y confianza en la victoria, con ganas de hacer todo lo que esté en mi mano para que todos os podéis sentir orgullosos de nuestro equipo. Queridos amigos, este es el momento, este es el día, esta es la hora. No tengo duda de que todos juntos vamos a escribir una página grande en la historia de nuestro partido al servicio de todos los aragoneses. A ellos, a vosotros, me ofrezco en cuerpo y alma. Lo haremos por todos, por los que lo hicieron antes, por los que lo intentaron y no lo consiguieron, por los que nos ayudan en silencio, por nuestros esforzados afiliados, pero sobre todo por todos los ciudadanos que nos observan y esperan de nuestro proyecto un proyecto transversal e integrador, un proyecto de futuro para esta tierra, un proyecto en el que todos sois necesarios, en el que todos somos protagonistas. Hoy es el primer día de un futuro mejor. Con esa veta os pido vuestro apoyo. Muchísimas gracias.